Kylian Mbappé es el mejor delantero de la temporada 2025-2026. He analizado cada uno de sus goles en detalle como analista individual y te voy a explicar por qué es el mejor delantero de esta temporada. Vale, vamos con el primer gol de la temporada de Mbappé. Como digo, vamos a ver solamente los goles que no sean de penalti, ¿vale? Porque nos interesa ver un poco qué es lo que hace el delantero francés para ser uno de los mejores delanteros de la temporada, si no el mejor. Aquí vemos el gol y vamos a fijarnos en cuáles son los detalles para intentar interpretar qué es lo que está haciendo bien, en este caso Kylian Mbappé, para ser el máximo goleador de la Liga Española a día de hoy, ¿vale? Fijaos aquí, volvemos a poner el gol y ya le damos para atrás para ver el comportamiento entero del delantero francés. Fijaos como cuando recupera la pelota Tchouaméni, la entrega para Arda Güler. ¿Qué está haciendo Mbappé? En este caso está haciendo una cosa que es estar en línea con la línea defensiva, que no es algo muy común en Mbappé. De hecho, vamos a ver luego otros goles donde no está haciendo esto normalmente, pero sí que tiene una característica bastante clara cuando se encuentra en esta zona, ¿vale? Mbappé generalmente suele estar bastante separado de los centrales, es un delantero que no es un delantero al uso generalmente, no es un delantero que vaya a vivir entre los centrales, sino que va a jugar bastante más atrasado, en lo conocido como ese falso 9, ¿no? Pero sobre todo vamos a ver luego por qué hace esto. Pero cuando está entre centrales, ¿vale? Que también lo hacen muchas veces, juega mucho al límite del fuera de juego. ¿Qué es lo que suele hacer siempre para recibir la pelota? Básicamente, en estas situaciones siempre suele estar de espaldas a la portería rival, lógicamente, ¿vale? Entonces, cuando le filtran la pelota, lo que suele hacer siempre, y un concepto que tiene súper claro, es el del control con la pierna alejada, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos en estas situaciones? Girarnos hacia la portería rival, ser lo más rápido posible e intentar atacar ya la portería rival. ¿Qué hace Mbappé? Control con pierna alejada, ¿vale? Ese concepto es clave al 100% en situaciones donde estás en línea con la línea defensiva, donde tienes que girarte rápido, donde tienes que buscar portería. Entonces Mbappé lo que hace es se gira mientras le llega el balón, controla con la pierna alejada y de esta forma, con un solo toque, ya va a estar de frente a portería rival. Ahí veis que con este simple toque, ¿vale? Control hacia atrás, ya consigue superar al defensa que tiene más cerca, consigue meter su cuerpo por el medio y consigue ponerse de cara a la portería rival, ¿vale? Ahí lo veis. Después, más detalles que podemos tener en cuenta de este gol. Una vez que supera al defensa, ¿vale? Lo que va a hacer es no ir directamente hacia la portería, sino intentar cruzarse por delante del defensa, ¿vale? Este sería el segundo concepto. Cuando intentas cruzarte por delante del defensa, básicamente lo que estás consiguiendo son dos cosas. Una, ganarle la posición al defensa. ¿Por qué? Básicamente porque aquí tiene dos opciones el defensa. Una, hacerte falta, y la otra, dejarte pasar por delante, básicamente, ¿no? ¿Problema de hacerte falta? Básicamente que te quedas normalmente como último defensa y generalmente suele ser tarjeta roja. Entonces te conviene mucho más dejarle al delantero avanzar. Ya tienes tú que como defensa saber si te conviene más dejarle avanzar o hacerle la falta y jugarte la tarjeta roja. En este caso, primera parte, entendemos que nos conviene más dejarle avanzar y al cruzarnos por delante, pues es lo que vamos a conseguir como delanteros, ¿vale? Entonces, bueno, pues dentro de este gol es el segundo concepto que podemos llegar a tener en cuenta de Mbappé. Vamos ahora con el tercer concepto, ¿vale? Revisamos todo desde el principio, control con pierna alejada, nos cruzamos por delante del defensa para intentar ganarle la posición, que es lo que consigue Mbappé en este caso. Y tercer punto importante del gol, ¿vale? Una cosa que vamos a tener muy en cuenta, como comentamos de Mbappé, que son las definiciones, ¿vale? ¿Qué hace Mbappé en estas situaciones donde está un poco escorado hacia el lado derecho? Que de hecho varios goles de esta temporada son así. ¿Qué suele buscar Mbappé? El tiro cruzado, ¿vale? Tiene todo el sentido del mundo hacer ese tiro cruzado, ahí lo veis, hacia el palo alejado. ¿Por qué? Básicamente en estas situaciones tenemos que tener en cuenta mucho al portero, ¿vale? Nos quedamos en 1 contra 1, vamos a tener mucho en cuenta al portero. ¿Qué hace el delantero francés en estas situaciones? Básicamente entiende que el portero va a intentar tapar primer palo, ¿vale? Porque es lo principal que tiene que hacer un portero en estas situaciones, tapar primer palo, porque es de lo que se tiene que encargar. Y evidentemente cuando está dando esos pasitos previos hacia el palo corto el portero, fijaos que ahí Escandel sale a achicar, da un pasito a la izquierda. ¿Qué consigue con eso? Se abre más hueco en el palo alejado y además Mbappé sabe que el portero, evidentemente, tapando primer palo, simplemente estando quieto, lo que va a hacer es tirarse hacia el segundo palo. Pero ¿qué pasa? Si tú tiras con la suficiente potencia y lo suficientemente bien ajustado el tiro, lo más normal es que mientras el portero va al suelo, fijaos aquí, siempre quede un hueco entre la mano y la pierna, ¿vale? Otra opción es que el portero vaya con el pie y que intente pararlo con el pie, que esto era muy clásico de David De Gea, por ejemplo.
Pero en este caso, pues porteros de hoy en día es bastante más normal que vayan con la mano abajo. Entonces, al ir con la mano, en ese tiempo que tarda el portero en tirarse al suelo, siempre queda un hueco entre la mano y el pie, ¿vale? Queda este hueco de aquí. Si tú consigues que ese balón cruzado levante un poco del suelo, ya vas a estar superando el pie, ¿vale? Que es lo que te puede llegar a parar ese tiro. Y al estar superando el pie, fijaos que aquí queda una altura hasta el brazo, más o menos, donde cabe el balón perfectamente. Mbappé esto lo tiene súper claro. Es un delantero, evidentemente, el mejor del mundo y de talla mundial, entonces es muy sencillo para él poder hacer este tipo de golpeos. Ya veremos luego cómo lo repite contra el Barça, contra el Atlético de Madrid y demás. Pero, bueno, teniendo en cuenta el gol completo, ya vemos, control con pierna alejada, me cruzo por delante del central para ganarle la posición y defino el palo alejado porque es donde más hueco voy a tener, donde sé que si levanto un poco el balón del suelo voy a poder superar al portero. Vale, en este caso vamos a ver el segundo gol de la temporada de Mbappé, también contra el Oviedo. Fijaos cómo recupera el balón Vinicius, se la juega Mbappé y con una posición bastante clara puede definir ante Aaron Scandell, ¿vale? Vamos a ver las claves de este gol, vamos a ver qué es lo que hace aquí el delantero francés para poder definir tan bien ante el portero del Oviedo, ¿vale? Iniciamos de nuevo la jugada, vemos cómo es una pérdida bastante grave del Oviedo en campo propio, recupera Vinicius y en esta situación, donde nos quedamos en un 2 contra 2, ¿vale? Lo que nos interesa siempre como jugador que no lleva la pelota es alejarnos lo máximo posible de la pelota. ¿Por qué? Porque si nos acercamos a la pelota al final le estamos quitando rango de acción al jugador poseedor. Vale, aquí lo hace muy bien Vinicius porque lo que hace es ir entre los dos defensas. Lo que va a hacer eso es que los dos defensas se junten, vayan cerrando posiciones para intentar tapar la mayor cantidad de portería posible, y Mbappé lo que hace simplemente es hacer una carrera totalmente perpendicular a la línea de fondo, generarse un espacio con respecto al central, ¿vale? En este caso es más, como digo, es más beneficio de lo que hace Vinicius que de lo que hace Mbappé, pero Mbappé lo tiene muy claro. En este caso no nos vamos a acercar, sino que vamos a ir simplemente ofreciéndole un pase por fuera y sobre todo nos vamos a centrar en la definición, que aquí lo vemos, escorado a la izquierda en este caso, al contrario que en el primer gol que veíamos antes, pero tenemos básicamente en cuenta lo mismo que antes, ¿vale? Es decir, es un portero que viene achicando, es un portero que no está estable, fijaos cómo viene corriendo, no está estabilizado. ¿Qué va a hacer Scandell en este caso? Tapar primer palo, como hablamos siempre. Mbappé se caracteriza mucho por finalizar al primer palo, entonces esto los porteros, con la cantidad de análisis que hay en clubes, pues ya se sabe, ¿no? Entonces en este caso Scandell está tapando bien ese primer palo para intentar que Mbappé no le cambie y no finalice el primer palo. Esto Mbappé lo sabe, lógicamente, después de tantos y tantos goles hechos delante del portero. Y volvemos a la misma situación, donde portero te está tapando primer palo, tenemos que elegir a dónde definir, ¿vale? Generalmente tenemos 4 o 5 opciones, diríamos, que es arriba palo corto, abajo palo corto, arriba palo largo, abajo palo largo, o la clásica vaselina, ¿no? Entonces, en este caso Mbappé, como digo, primer palo tapado, ¿vale? No lo vemos bien desde aquí, desde este ángulo, pero probablemente esté muy bien tapado el primer palo. ¿Qué ve Mbappé? Que al segundo palo tenemos opción, ¿vale? Entonces, lo que hablábamos antes, ¿qué pasa? Si tú consigues que ese balón se eleve unos centímetros del suelo, fijaos cómo el tiro no es completamente raso, sino que aquí está un poco elevado, supera el pie, lo que hablábamos antes, con que se eleve un poco ya está superando el pie y no está llegando a la altura de la mano, entonces en ese hueco siempre va a poder hacer el gol, ¿vale? Esto parece algo que no se puede llegar a entrenar, pero que realmente es bastante útil, ¿vale? Y bastante sencillo de poder hacer cuando estás 100% acostumbrado a hacer estas definiciones. Entonces Mbappé esto es algo que tiene muy en cuenta y por eso hace tantos goles. Vale, tercer gol de la temporada de Mbappé. Vamos a ver el gol de nuevo. Fijaos que es una acción donde Francia está ganando 0-1, hay que ver el contexto, está en el minuto 81. Bueno, pues es una situación donde Ucrania va a estar volcada más al ataque. Vemos que la mayoría de jugadores de Ucrania están presionando arriba y al final se dejan un 1 contra 1 contra Mbappé. Hay una primera cosa que hace Mbappé, pues muchas veces, que es básicamente, y lo vamos a ver después en los goles más recientes, que es básicamente arrancar siempre unos metros por detrás del último defensor, ¿vale? ¿Por qué hace esto? Básicamente porque al final, siendo un jugador tan rápido en carrera, siendo un jugador tan explosivo, no tiene necesidad, como un jugador más lento, de iniciar justo en línea con la línea defensiva, ¿vale? Para ganar ese metro. Mbappé sabe que si arranca 2-3 metros por detrás del defensa, lo más probable es que
vaya a ganarle esa carrera en velocidad, ¿no? Entonces, eso lo hace mucho para evitar el fuera de juego, básicamente. Igualmente, Mbappé cae mucho en fuera de juego porque es tan rápido que al momento de hacer ese desmarque, si el pase no es en el momento exacto, lógicamente va a caer en fuera de juego. Pero cuando el pase sí es en el momento exacto, y en este caso creo que incluso arranca desde esa ventaja para poder arrancar en profundidad sin caer en fuera de juego, ¿no? Entonces, ese es el primer concepto que vemos en este gol. Después, evidentemente, este recorte al defensa es muy bueno. Mbappé al final es un jugador que domina muy bien ambos perfiles, que podría incluso romper en velocidad por fuera, pero en este caso el defensa le da bastante espacio por dentro. Lógicamente nos interesa, siendo diestros, meternos hacia adentro para tener más ángulo de golpeo y además con pierna derecha. Y después, una vez que estamos en esta situación, ya tenemos dos buenas opciones para definir, ya sea palo izquierdo o palo derecho, ¿vale? En este caso no nos tenemos que centrar en el portero. ¿Por qué? Básicamente porque el portero, en una situación donde el balón está justo en el centro de la portería, el portero generalmente va a estar también en el centro de la portería, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues tenemos ambas opciones son buenas. ¿Es muy buena opción lo que hacía Mbappé antes? Como comentaba, que antes Mbappé, sobre todo con el PSG, pues hacía mucho lo de amagar el segundo palo y golpear a primero, para dejar al portero bastante a contrapié. En este caso Mbappé está cambiando esta temporada sobre todo bastante esos golpeos, porque ya los equipos le iban cogiendo esta idea y lógicamente pues tienes que reinventarte. Y Mbappé decide, yo creo que por ese último toque, que fijaos que da ese último toque, se separa un poco el balón del pie de apoyo, y una vez que ya estás desestabilizado, lo más fácil en esta situación es golpear al segundo palo. ¿Por qué? Básicamente hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, y es que cuando golpeas a puerta, ¿vale? No sé si os habéis fijado alguna vez, pero cuando golpeas a puerta, el pie de apoyo, la puntera, siempre indica dónde vas a golpear, ¿vale? Entonces, en esta situación, fijaos que indica en diagonal, lo que quiere decir que va a golpear al segundo palo. Si el pie de apoyo indica hacia primer palo, es que el tiro va a ser cruzado, ¿vale? Esto, lógicamente, en pleno partido no nos da tiempo a verlo, pero cuando estamos analizando siempre se da lo mismo, ¿vale? Entonces, Mbappé, cuando vemos que va a golpear al primer palo, siempre vemos que este pie está totalmente girado, el pie de apoyo, para poder girar el cuerpo, lógicamente, y poder golpear al primer palo. ¿Qué pasa en esta situación? Que se le va el control un poco ancho, ¿vale? Fijaos que termina yéndose al suelo incluso para poder golpear, y en esta situación evidentemente no te da tiempo a girar el pie hacia primer palo, ¿vale? Entonces, como se nos va el balón un poco ancho, se le va el balón un poco hacia la derecha, lo que tiene que hacer aquí el delantero francés es básicamente golpear al segundo palo, ¿vale? ¿Qué golpeamos, arriba o abajo? Bueno, en esta situación es bastante más sencillo golpear abajo, en la mayoría de situaciones es bastante más sencillo golpear abajo, y si le damos con la suficiente potencia, pues el portero ahí no va. El cuarto gol de la temporada, en este caso contra la Real Sociedad, fijaos que es un gol que es bastante similar al anterior, donde tiene bastante espacio por delante, es un error bastante grave del jugador de la Real Sociedad que da ese pase atrás, y termina en gol de Kylian Mbappé de nuevo, ¿vale? Vamos a ver las claves de este gol, porque, bueno, tiene bastantes detalles que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Lo primero de todo, vemos que la posición de Mbappé vuelve a ser similar a la anterior, ¿vale? Vemos que está varios metros por detrás de la línea defensiva. En este caso es evidente, ¿por qué? Porque estamos en un bloque bajo, el Real Madrid está en un bloque bajo, está esperando el ataque de la Real Sociedad. ¿Qué pasa? Hay un error bastante grave, pero lo que digo, Mbappé no necesita estar con la línea defensiva, es decir, no necesita estar en línea con la línea defensiva para poder crear peligro. Al final es un jugador tan rápido, con tanta potencia y con tanta velocidad en el largo camino, que cuando arranca varios metros por detrás del defensa, generalmente le va a ganar en profundidad, ¿vale? Ya veis qué cantidad de metros le saca al jugador cercano, ¿vale? Ahí lo veis. Entonces, ese primer concepto es súper importante y es lo que hace Mbappé en la mayoría de ocasiones. Evidentemente, todos los futbolistas no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque necesitas tener esa velocidad o ser súper rápido en comparación con el defensa para poder arrancar desde tan atrás. Pero es muy útil sobre todo para evitar el fuera de juego, lo que digo muchas veces, ¿no? Entonces, en este caso, ese sería el primer concepto de este gol. El segundo es otro que ya hemos visto, que es el de cruzarse por delante del defensa. Fijaos ahí como con Chalet Akar llega al cruce, pero minuto 11, ¿vale? Hay que tener claro el contexto. Evidentemente no nos interesa quedarnos con 10 como defensas de la Real Sociedad. Preferimos en este caso pues encajar un gol pronto y tener tiempo para remontarlo que quedarnos con 10. Entonces lo que hace Mbappé muy inteligentemente es meterse por delante, ¿vale? Se cruza por delante de Chalet Akar y en este caso el central croata lo que tiene que decidir es: ¿le hago falta o le dejo pasar? ¿Vale? Si le hago falta me quedo con 10, si le dejo pasar pues tengo bastantes probabilidades de encajar un gol, pero bueno, nos quedan 80 minutos todavía por delante
y al menos no nos quedamos con 10, ¿vale? Entonces en este caso pues Mbappé de nuevo se cruza muy bien y volvemos a hablar de las definiciones, ¿vale? Se queda delante de Alex Remiro en este caso. Fijaos que Alex Remiro no está bien posicionado en este caso, ¿vale? Es un portero que está totalmente inestable, está reculando, fijaos que va corriendo hacia atrás y no está bien posicionado. ¿Qué pasa en esta situación? Que está más posicionado hacia el palo largo que hacia el palo corto, ¿vale? Entonces en este caso Mbappé con una simple mirada arriba, aquí es la última mirada que le echa al portero y con esa simple mirada ya sabe que en el palo corto hay mucho más espacio que en el palo largo. Tenemos más opciones, tenemos la opción de el tiro entre las piernas, pero evidentemente tiene su riesgo, ¿no? Nos puede meter el pie o puede haber cualquier tipo de contacto con las piernas del portero y puede no ser gol. Entonces en este caso, si tenemos que decidirnos por un palo, bueno, pues podemos definir al segundo, que no es mala opción realmente, aquí el portero lo tiene bastante complicado para poder detener el tiro que sea, pero al primer palo hay bastante espacio. Fijaos que la definición de Mbappé no es del todo buena, es decir, entra bastante por el medio el balón, ¿vale? De hecho Remiro no se lo espera y yo creo que es lo que le hace no poder pararlo, pero realmente creo que llega a tocar la pelota el portero español, pero Mbappé se decide en este caso por el primer palo, ¿vale? Sobre todo, bueno, pues por mucha teoría que tengamos, al final si levantamos la cabeza y vemos al portero descolocado, pues podemos cambiar un poco esa idea que teníamos inicialmente, ¿no? En este caso ve que está bastante descolocado y que tiene bastante espacio el primer palo. Lógicamente, envolviendo bien el balón y echando el cuerpo encima, tenemos bastante opción de poder golpear bien a ese primer palo y hacer el gol, y es lo que termina haciendo el delantero francés. Bueno, vamos a ver ahora el quinto gol de la temporada, en este caso contra el Español en el Bernabéu. Fijaos cómo Vinicius encara a Omar El Hilali, de lateral derecho del Español. Mbappé recibe al borde del área y golpea desde lejos para hacer el 2-0 del Real Madrid en este caso, ¿vale? Es un gol diferente a los que hemos visto hasta ahora porque es básicamente desde fuera del área, es un gol que es, bueno, pues lo que digo, bastante diferente a las definiciones que hemos estado viendo, pero tiene cosas interesantes también a nivel individual y es lo que vamos a ver, ¿vale? Lo primero de todo es una situación donde el Real Madrid monta una contra muy rápido, Mbappé, viendo la cantidad de futbolistas del Español que repliegan, que hacen un muy buen repliegue, lo que hace Mbappé es básicamente quedarse unos metros por detrás, ¿vale? Puede meterse como delantero centro referencia, pero en este caso pues tenemos a Gonzalo en área, ¿vale? Que es delantero más puro, entonces tampoco nos interesa tanto estar metidos 100% en área, nos interesa ser más ese delantero que juegue un poco por la frontal. Entonces, muy buena decisión esa de quedarse atrás para que la defensa, pues no, pues sobre todo para tener bastante hueco con la defensa y poder tener ese espacio para luego poder definir. Muy interesante el control también, ¿vale? Porque aquí, ¿qué pasa? Un jugador amateur generalmente necesita 2-3 toques para orientarse ese control. Fijaos que Mbappé lo único que necesita es un control con la pierna más alejada, que es la derecha. ¿Por qué con la más alejada? Básicamente porque cuando queremos girar hacia un lado, en este caso Mbappé quiere girar hacia el centro del campo, quiere girar hacia el carril central, básicamente con un solo toque lo vamos a conseguir. Si controlamos con izquierda, bueno, también podemos empujarnos el balón aquí. En este caso no hay mucha diferencia porque no tenemos una marca encima que nos esté apurando, pero generalmente cuando sí que tenemos una marca encima pues va a ser mucho más sencillo que lo hagamos con pierna alejada, ¿vale? Para girar hacia donde queremos golpear. Da un pequeño toque hacia el carril central para separarse el balón del cuerpo y tener opción de golpeo. ¿Qué idea tenemos en este caso? Bueno, básicamente la posición corporal de Mbappé, fijaos que indica el segundo palo. Aquí Dimitrovic, portero del Español, está en el primer palo, es decir, está descubriendo segundo palo. Lo normal en este caso, por la posición corporal y por la posición de portero, es golpear al segundo, ¿vale? De hecho, yo creo que Dimitrovic se lo espera. Fijaos los pasitos del portero, como cuando golpea Mbappé, Dimitrovic da ese pasito, ¿vale? Clava aquí pie izquierdo para girar hacia la izquierda y hacia el segundo palo. En este caso Mbappé cruza muy bien el disparo, haciéndolo el gol al primero al final, ¿vale? Entonces, bueno, ¿el portero podría haber hecho más? Bueno, quizás sí, ¿vale? Pero al final también es una situación muy bien buscada por el delantero francés, básicamente porque está indicando corporalmente que va a golpear hacia el segundo palo y termina golpeando hacia el primero, al igual que veíamos en el gol con la Real Sociedad, ¿vale? Así que bueno, ahí vemos el quinto gol de jugada de Mbappé en esta temporada 25-26. Vale, vamos con el sexto gol de la temporada en jugada de Mbappé. Fijaos este gol contra el Levante, que bien lo hace de nuevo el delantero francés y cómo termina definiendo ante Matthew Ryan, ¿vale? Vamos a ver las claves de este gol, vamos a ver qué es lo que hace especial a este gol o por qué la jugada termina en gol. Vemos aquí como recibe Arda Güler y Mbappé está en una situación donde está en línea con la línea defensiva, ¿vale? Sí que es verdad que el jugador número 6 del Levante
está más metido, es decir, le está permitiendo no caer en fuera de juego a Mbappé, la línea no está bien tirada en este caso por parte del Levante. Pero un detalle muy interesante de Mbappé es cómo inicia esa carrera. Fijaos ahí, ¿vale? Antes de que Arda Güler suelte la pelota, ¿qué es lo que hace Mbappé? Como hablábamos antes, Mbappé es un jugador que es mucho más rápido que la mayoría de defensas, entonces si Mbappé aquí inicia el desmarque en profundidad al máximo de su velocidad y totalmente enfocado a portería rival, lo más probable es que terminen fuera de juego. ¿Por qué? Porque le va a sacar muchos metros a los defensas. Mientras arrancan ellos a correr y mientras arranca Mbappé, lo más probable es que Mbappé les pueda sacar bastantes metros. Entonces, ¿qué hace aquí el francés para evitar esto? Básicamente temporiza, ¿vale? Fijaos cómo no arranca a correr lo más rápido posible, sino que va aguantando, aguantando, aguantando. La carrera no es totalmente directa a portería, sino que viene un poco en diagonal hacia adentro. ¿Para qué? Para tener siempre la referencia de los dos jugadores del Levante que tiene delante y saber que no es fuera de juego, ¿vale? Entonces ese es un concepto muy interesante que lo hace muy bien Mbappé, pese a que muchas veces caigan fuera de juego y marque goles en fuera de juego, es totalmente normal, porque al final una defensa que sabe tirar muy bien la línea, como puede ser por ejemplo la del Barça, pues es normal que Mbappé caiga muchas veces en fuera de juego, pero en equipos donde la defensa no está tan trabajada, pues en este caso tiene bastante facilidad para poder evitar el fuera de juego gracias a este tipo de desmarques, ¿vale? Otro concepto muy interesante de este gol es este pequeño toque que hace aquí, ¿vale? Es decir, Arda Güler mete un balón que es muy bueno a la espalda de la línea defensiva, pero que le viene a la mitad del cuerpo a Mbappé, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Evidentemente con la posición ganada, ya veis que Mbappé está por delante de los tres defensas del Levante, con la posición ganada no nos interesa frenarnos, no nos interesa tener que pararnos para hacer el control y volver hacia atrás. Nos interesa ya, una vez que ganamos la posición, poder aprovechar lo máximo posible e intentar ir a por el gol, ¿no? Entonces en este caso, ¿qué es lo que hace Mbappé? Lo hace muy bien porque con el muslo se lleva la pelota, ¿vale? Aquí tenemos varias opciones, no son fáciles. Tenemos la opción de toquecito con el muslo y poder empujar el balón hacia adelante. Otra opción es aquel mítico gol de Cristiano Ronaldo contra el Barça en Supercopa en 2012 con Gerard Piqué encimándolo, que lo toca con el tacón, ¿vale? Aquí toca con el tacón, hace como un pequeño sombrero y puede avanzar. Bueno, son cosas difíciles, en este caso es más sencillo lo que hace Mbappé, y ojo que no es fácil, pero con eso consigue no frenarse en carrera, básicamente. Y después hablamos de la definición, ¿vale? En este caso cambia un poco la definición. ¿Por qué? Básicamente porque Matthew Ryan, el portero del Levante, lo hace muy bien, achica muy rápido, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando achica muy rápido el portero? Fijaos aquí como Mbappé levanta la cabeza, está viendo que Matthew Ryan está bastante fuera del área pequeña incluso. Tenemos la opción de la vaselina, ¿vale? Que no es mala opción, pero bueno, sí que es verdad que tienes que ser muy fino a la hora de meter el balón por debajo del pie para que pueda terminar en gol y no se nos vaya por encima del larguero. Y lo que nos está impidiendo que el portero esté tan fuera es definir tanto al primero como al segundo palo. Es verdad que por el segundo palo, si le damos buena rosca, ¿vale? O por el palo alejado, mejor dicho, pues podemos en este caso tratar de con la curva buscar ese gol. Por el primer palo sí que es verdad que lo tenemos muy complicado con el portero tan fuera. Tenemos la opción del golpeo entre piernas, que no es mala opción cuando el portero achica tanto, porque suele estar bastante flexionado y con las piernas bastante abiertas, pero hay que ser muy eficaz para meter el balón justo entre las piernas. O tenemos la opción que hace Mbappé, que con la inercia de la carrera, aprovechamos que venimos en carrera y como el portero está tan fuera, pues podemos superarlo en velocidad y hacer el gol, ¿vale? Entonces ahí vemos de nuevo otros tres conceptos muy interesantes de Kylian Mbappé, que nos demuestran una vez más que está siendo el delantero revelación en la Liga Española y en Europa. Vamos ahora con el séptimo gol de la temporada de Kylian Mbappé contra el Atlético de Madrid en este caso. Fijaos qué bien lo hace descargando de cara para que Arda Güler pueda meterle ese balón en profundidad y definir de nuevo ante el portero. Vamos a ver los detalles de este gol, que es bastante interesante, como digo, y vemos el primer detalle ya al inicio de la jugada. Vemos cómo Mbappé no se pega a la línea defensiva, ¿vale? Veíamos el gol contra el Levante y uno de los primeros goles en los que sí estaba en línea con la línea defensiva. Después vamos a ver otro gol también contra el Getafe donde vuelve a estar en línea con la defensa del equipo rival, pero normalmente sí que suele jugar unos metros por detrás, por lo que digo, porque al final si te meten un balón en profundidad tienes mucho más margen siendo tan rápido para poder evitar el fuera de juego y poder ganarle en velocidad a los defensas, ¿vale? Pero sobre todo por otra cosa, ¿vale? No solamente por poder romper en profundidad, sino porque viviendo en estas zonas, a la espalda de la línea de medios del Atlético de Madrid y separado de los centrales, lo primero es que los centrales se quedan sin referencia clara, entonces para muchos centrales pues puede ser un problema eso, ¿vale? No tener esa referencia clara
y no saber muy bien en qué posición colocarte al no tener al delantero pegado a ti. Y sobre todo, porque cuando vives en esa zona, al final lo que creas son dudas, ¿vale? Aquí se mete en el cuadrado, en el famoso cuadrado, entre lateral, extremo, pivote y central. Y lo que genera con eso es que cuando Tchouaméni le mete el balón, ¿vale? Consigue que el central salte de posición. ¿Qué pasa? Que aquí ya queda un hueco en la defensa del Atlético de Madrid, ¿vale? En esta defensa de 5, aunque este sea Juliano, bueno, pues se forma una defensa de 5, consigue que el central izquierdo salte de posición, en este caso Lenglet, genera un espacio bastante grande a la espalda del Lenglet y lo que hace es básicamente atacar la profundidad en carrera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en carrera, como digo siempre, va a ser más rápido que la mayoría de futbolistas, ¿vale? Entonces en este caso Arda Güler consigue meterle el balón muy bien en profundidad, le gana la carrera a Lenormand, perdón, a Lenglet, y en este caso vuelve a quedarse en una situación de tiro escorado, como veíamos contra el Oviedo, por ejemplo, que va a resolver exactamente de la misma manera que veíamos en el gol del Carlos Tartiere, ¿vale? En este caso Oblak de nuevo tapa primer palo, ¿vale? Primer palo totalmente cubierto por portero, pero sí que es verdad que está bastante desplazado el primer palo, es decir, Oblak aquí se encarga 100% de que no pueda ir al primer palo el balón, pero está descubriendo bastante segundo palo. Sí que es verdad que es una situación donde Mbappé está bastante perfilado, entonces lo normal es que no sea tan sencillo para él poder cruzar el balón, pero bueno, al final un delantero de este nivel pues consigue hacerlo, ¿vale? Oblak en este caso no consigue ir al suelo todo lo rápido que debería. Evidentemente es una situación muy complicada para el portero porque el balón va súper fuerte, muy esquinado y al lugar donde tiene que ir exactamente. En el hueco entre pie y mano es donde Mbappé vuelve a clavar el balón, entonces lógicamente para el portero es una situación súper complicada. Así que ahí vemos las claves de este séptimo gol de la temporada de Kylian Mbappé. Octavo gol de la temporada, en este caso contra el Villarreal en casa. Fijaos cómo pierde la pelota el Villarreal en salida de balón. Mbappé ve muy bien a Brahim le devuelve la pelota y consiguen hacer ese pase de la muerte para que el francés termine haciendo el gol. ¿Vale? Vamos a ver aquí cuáles son las claves de este gol, ¿vale? Evidentemente es un error bastante grave de la salida de balón del Villarreal, pero hay un detalle interesante que hace Mbappé, ¿vale? Es el único detalle que podemos sacar en claro de este gol, pero es en esta situación, ¿vale? Cuando Mbappé ya se queda solo contra Renato Veiga y Rafa Marín, ¿vale? Está viendo que el lateral izquierdo del Villarreal, que lógicamente no se esperaba esa pérdida de balón, está muy abierto, no está cerrando a Brahim, ¿vale? Porque bueno, pues no te lo esperas, lógicamente, que vaya a perder tu equipo la pelota en salida de balón tan cerca de la portería, pero Mbappé hace muy bien esta temporización, ¿vale? En este caso, ¿qué puede hacer Mbappé aquí? Rápidamente soltar el balón para Brahim, pero no le está dando ventaja si suelta el balón rápido. Si aquí suelta el balón, Renato Veiga puede corregir posición y tapar a Brahim en este caso. ¿Qué hace Mbappé? Aguanta un poco el balón, ¿vale? Espera a que Brahim esté más o menos a su altura y cuando está a su altura y ya ha fijado a Renato Veiga, ahí sí, suelta la pelota, deja a Brahim completamente solo contra el portero. Es verdad que aquí Brahim lo hace muy bien porque tiene opción de definir incluso al primer palo, yo creo que puede entrar la pelota, ¿vale? Lo que estábamos hablando. Al primer palo por arriba también puede entrar la pelota. Cruzado lo veo más difícil porque el portero no está del todo tapando primer palo, como digo. Entonces cruzado yo creo que sería bastante complicado. Además que tiene aquí la sombra del futbolista del Villarreal, que al final también te puede llegar a tocar el balón y que no vaya al cruzado. Pero Brahim lo hace muy bien, Mbappé espera un poco por detrás y termina definiendo, ¿vale? En este caso, sobre todo me quedo con esa temporización del delantero francés, que lo que permite es que Brahim se quede solo contra el portero y pueda llegar a definir, ¿vale? Vale, vamos con el noveno gol de la temporada. En este caso realmente no hay tanto que analizar porque al final es un gol que es una obra de arte prácticamente. Al final los genios tienen esto, como pasa con muchos goles de Messi, Cristiano Ronaldo y demás, que no son realmente analizables porque tampoco puedes analizar cómo un jugador que recoge el balón por detrás de los 10 jugadores de campo del equipo rival consigue meterse hasta la cocina prácticamente y hacer el gol, pero sí que podemos hablar un poco de la definición, ¿no? En este caso, cuando ya supera a tantas líneas, ahí toca el balón el 9 de Francia, consigue dar ese toque hacia adentro. En este caso, lógicamente, la única opción que tenemos es golpear segundo palo, ¿vale? Porque primer palo tenemos 1 y 2 jugadores, tenemos al portero un poco inclinado hacia primer palo y la única opción que tenemos realmente regular, ¿no? Bien, pasamos ahora al décimo gol de la temporada de Kylian Mbappé, en este caso contra el Getafe, en el Coliseum Alfonso Pérez. Fijaos cómo es un gol bastante similar al primero que vimos de la temporada, en el Carlos Tartiere. Vamos a ver
los detalles de esta jugada, ¿vale? Que es bastante interesante. Fijaos cómo en este caso vuelve a estar en línea con la línea defensiva. Ya digo que es algo que no es tan común en Mbappé, pero que sí que estamos viendo 2-3 goles de este estilo. ¿Por qué está tan metido con la línea defensiva en este caso? Bueno, es una situación donde Arda Güler y Bellingham están bastante cerca de Mbappé. Lógicamente Mbappé no tiene nada que hacer si viene a una zona más retrasada y no está tan pegado a los defensas. ¿Por qué? Porque ya tenemos a dos futbolistas que se mueven muy bien entre líneas y que no tenemos esa necesidad para estar quitándoles hueco, ¿no? Entonces nosotros como delanteros, en este caso como Mbappé, nos vamos a meter en línea con los dos centrales, en este caso del Getafe, ¿vale? Fijaos aquí cómo Militao encuentra a Arda Güler y Mbappé va a volver a hacer ese movimiento que hablábamos en el partido del Oviedo de controlar con pierna alejada. ¿Qué pasa cuando estamos tan cerca de la defensa? Que normalmente estamos de espaldas a la portería. Nos filtran el balón, ¿vale? ¿Y qué podemos hacer en este caso que estamos de espaldas para girarnos lo más rápido posible y poder quedar encarados hacia la portería ya? Pues lógicamente ese control con pierna alejada. Lo mismo que hacía contra el Oviedo, ¿vale? El mismo toque, ¿vale? Control con pierna alejada, doy un toque más con pierna derecha para colocármela hacia mi pierna buena y en este caso estamos totalmente de frente al portero del Getafe, levantamos cabeza para ver dónde está posicionado el portero, vemos a ver si está descubriendo portería, palo alejado en este caso, palo cercano, vemos la distancia que tenemos con él, en este caso no tenemos opción de vaselina porque lógicamente está bastante metido en área, en este caso está pisando área pequeña. Entonces aquí es un poco ya en función de la posición corporal que tengas y del hueco que nos deje el portero. En este caso Mbappé decide definir hacia el palo corto, ¿vale? Que es una muy buena opción en este caso. Fijaos cómo David Soria se lo lee bastante bien, que va a definir al palo corto. Llega a tocar la pelota, pero termina tocando en el palo y entrando para darle la victoria al Real Madrid, en este caso contra el Getafe, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un gol bastante interesante también, muy parecido al del Oviedo, ya digo, donde está en límite con el fuera de juego, donde se tiene que girar muy rápido, donde consigue hacer ese control con la pierna alejada para poder ya encarar al portero lo más rápido posible y donde arma el disparo súper rápido, ¿vale? Vamos a ver ahora el 11º gol de la temporada, en este caso en el Clásico contra el Barcelona. Fijaos que es un gol también que recuerda bastante a otros, ¿vale? Sobre todo la definición, pero hay muchas cosas interesantes en este gol. Fijaos aquí donde inicia la jugada Kylian Mbappé, inicia en fuera de juego, ¿vale? Con la defensa del Barça, que al final se caracteriza por ser una defensa, bueno, pues muy adelantada. Generalmente es un equipo que trabaja muy bien ese fuera de juego, que Mbappé cae muchas veces en fuera de juego contra el Barça, porque al final pues juega al límite normalmente, y que inicia con un detalle interesante que es básicamente saliéndose de ese fuera de juego por si hubiese opción de balón en largo, ¿vale? En este caso de Camavinga. Camavinga es zurdo, tiene opción de meter el balón en largo, entonces Mbappé ya reconoce que tiene que salirse rápidamente del fuera de juego por si hubiese línea de pase. ¿Qué pasa luego? Recibe Bellingham y ya está en una situación donde le gusta más, donde está más tranquilo, donde, bueno, pues puede crear incluso más peligro, que es separado de la línea defensiva, ¿vale? Es una cosa que ya lo comentamos bastantes veces, que es básicamente una situación donde él se encuentra muy cómodo porque tiene espacio para poder trazar ese desmarque. Y fijaos aquí, ¿cuándo inicia el desmarque? Cuando ve que Bellingham se gira, cuando ve que hay opción de pase, cuando ve que tiene varios metros con respecto a Cubarsí en este caso para poder arrancar en profundidad, darle el tiempo suficiente a Bellingham para que le meta ese balón en profundidad. Ahí es cuando arranca. ¿Por qué? Porque ahí es donde consigue evitar el fuera de juego. Si Mbappé vive constantemente en línea con la línea defensiva, con una línea defensiva que traza también el fuera de juego, como es la del Barça, es muy probable que vaya a caer en fuera de juego muchas veces. Ahora bien, si arranca con bastante espacio con respecto al central, ahí sí que va a tener tiempo para... Sobre todo en este caso, pues de nuevo, consigue hacerlo, por muy poco, no es fuera de juego, pero sí que lo consigue, y volvemos a estar en la misma situación que contra el Oviedo, que contra el Atlético de Madrid, en este caso contra el Barça, ¿vale? Que es situación escorado un poco a la derecha, el portero saliendo, no está estable, lo de siempre, ¿vale? Lo que hace Mbappé en todos los goles, que es básicamente cruzar el balón raso al segundo palo, no raso del todo, sino unos centímetros para evitar ese pie, lo que digo siempre. Incluso ahí veis cómo toca un poco el pie de Szczęsny y consigue desviar un poco el portero polaco, pero no consigue detener el balón, y Mbappé hace, como digo, el 11º gol de la temporada, en este caso
en su cuenta particular sin contar penaltis. Y vamos ya con el 12º gol de la temporada de Kylian Mbappé en Liga, ¿vale? Fijaos cómo inicia, vamos a verlo de nuevo, cómo inicia en una posición bastante lejos de la línea defensiva, siempre entre línea de medios y línea defensiva. ¿Para qué? Para crear dudas, básicamente. Primero, para crear dudas, para saber si el central salta o no, fijaos cómo está pendiente de si saltará la presión o no, para tener espacio en caso de querer arrancar en fuera de juego y sobre todo para también ser opción de pase y poder mover un poco más al equipo rival. ¿Vale? En este caso, fijaos cómo Arda Güler se escapa de la defensa del Valencia, error bastante grave de la defensa del Valencia, pero es muy interesante luego el movimiento que va a hacer Mbappé, que es en lo que nos vamos a fijar, ¿vale? Fijaos cómo Mbappé entra en una posición de remate bastante al primer palo, es decir, fuera del eje de portería. No nos interesa estar aquí, llegar aquí a remate, porque es muy complicado al final. Con pierna izquierda sí que puedes hacer un buen remate, pero es complicado, el portero va a estar en primer palo, cruzarla al segundo palo va a ser muy difícil. Con pie derecho tienes que girar el cuerpo demasiado, va a ser muy complicado. ¿Qué hace Mbappé en este caso? Lo más inteligente, que es irse al segundo palo, ¿vale? Cambia rápidamente su carrera, se va al segundo palo. ¿Y qué consigue con esto básicamente? Lo primero, estar a la espalda de los dos centrales, ¿vale? Es decir, los dos centrales van a estar mirando balón y no van a estar viendo a Mbappé, por lo tanto tiene libertad de movimientos porque sabe que los centrales no van a estar pudiendo referenciarlo, no van a estar pudiendo marcarlo. Y lo segundo, porque se genera mucho más ángulo de portería. Aquí sí que entra ya en zona donde puede tranquilamente rematar a placer, ¿vale? Aquí delante sería imposible, aquí detrás es mucho más sencillo para él. Le pone el balón Arda Güler, llega justo para rematar con pierna izquierda y lógicamente para un delantero de su nivel es muy fácil en este caso terminar haciendo el gol. Así que ahí vemos el que hasta el momento es su 12º gol en Liga sin contar penaltis. Pese a que veas muchos análisis en YouTube en los que hablen de muchísimos futbolistas y te muestren estadísticas, al final lo único que importa es el juego real, y el juego real solamente se analiza con el análisis individual de futbolistas, que además es una profesión que es la que más está de moda dentro del mundo del fútbol, la que más están contratando a día de hoy todos los equipos del mundo y con la que más de 300 analistas, entrenadores y jugadores que ya están dentro de la Academia de Análisis Individual están pudiendo vivir de ello. Básicamente puedes trabajar con futbolistas de manera online aprendiendo todos los conceptos que necesitan dominar y que tú les puedes enseñar, y también puedes trabajar para clubes, ya que es la profesión más demandada hoy en día en España y Latinoamérica. Así que si quieres más información sobre la Academia de Análisis Individual, quieres aprender a analizar futbolistas de esta manera tan en concreto, buscando tanto el detalle y pudiendo ayudar a cientos de futbolistas de manera online y generarte unos ingresos mucho más altos que en cualquier club del mundo, puedes ir a la descripción de este vídeo, buscar mi Instagram, buscar el enlace que tengo de WhatsApp también para resolver todas tus dudas y que puedas empezar a generar ingresos de verdad con el mundo del fútbol.